Buenas tardes, noches, o el momento en que se encuentren. Bienvenidos a una nueva historia de este canal, a una historia alterna a la que conocemos, si así lo prefieren llamar, y este sería un ¿qué hubiera pasado si Aqua se hubiera enamorado de Kazuma? Sin más dilaciones, empecemos. Como sabemos, realmente en la historia de Konosuba, tanto Aqua como Kazuma nunca han tenido una relación amorosa entre ellos, como algunos fans de esta franquicia siempre quieren suponer. Pero la verdad es que eso es imposible que ocurra en la historia original tal como la conocemos. Hasta el mismo autor de la obra ha dicho que tanto Kazuma como Aqua se ven como hermanos o amigos cercanos. No lo digo yo, lo dice el autor, y lo dice la novela. Así que voy a cambiar esa relación entre ellos dos para que la historia tenga sentido y sea entretenida para ustedes, porque si no, ¿para qué me haría la molestia de escribir esto? Así que empecemos tal cual. La historia de Konosuba sucedería como en la historia original, desde la absurda muerte de Kazuma por el tractor, hasta la llegada al más allá, si así se le puede llamar. Pero aquí ocurriría el primer suceso significativo en la historia. Aqua, al recibir el alma de Kazuma, de igual manera se burlaría de su estúpida muerte. Sin embargo, algo muy diferente pasaría en comparación con la historia original. Aqua, en ese momento, en el fondo, sentiría un poco de empatía, solo un poco, hacia ese pobre chico. En ese corazón envidioso que tiene, nacería una leve chispa. Pero, conociendo a Aqua y sus actitudes, digamos que actuaría de la misma manera que ya conocemos, aunque en lo más profundo de su corazón se sembraría algo que, en el futuro, se transformaría en algo especial, como esa sensación de una primera impresión que no se olvida. Pero, por el momento, dejemos eso de lado y sigamos con la historia. Como tal, la historia no tendría cambios importantes al principio. Kazuma escogería a Aqua como objeto divino por venganza, y ambos serían teletransportados a la ciudad de Axel con el objetivo de derrotar al rey demonio. Como pueden ver, la historia aún no sufriría un cambio drástico, pero conforme fluya, se irán viendo los giros. Tal cual, la historia seguiría su ritmo. Kazuma y Aqua llegan a la ciudad de los novatos, entran al gremio, y tienen esa vergonzosa bienvenida como la que ya conocemos. Después, comienzan a trabajar en la construcción durante las semanas siguientes, hasta que llega el momento en que parten a su primera aventura: cazar 5 sapos gigantes en 3 días, lo cual termina siendo un fracaso. Después de eso, Aqua propone que más aventureros se unan a su equipo. Como en la historia original, Aqua coloca su cartel de reclutamiento y, al poco tiempo, una pequeña maga se une al equipo. No es otra que Megumin. Luego de un encuentro algo incómodo, parten hacia la misión inconclusa. Más adelante, presencian la magia explosiva de Megumin, y Kazuma derrota a los sapos que casi se tragan a sus compañeras. Pero aquí ocurriría un pequeño cambio sutil en la historia. Al terminar la misión y volver a Axel, con ambas chicas llenas de baba de sapo, Megumin pide unirse oficialmente al equipo mientras está en la espalda de Kazuma, acompañada de su discurso sobre el amor por la magia explosiva. Es en ese momento cuando Aqua prende una de sus pocas neuronas. Duda un poco de la chica y de su efectividad. No es que desapruebe del todo su magia explosiva, no quería decir eso, pero sabía perfectamente que no era la mejor combinación junto con Kazuma. Lo que pasa es que, durante esas semanas trabajando juntos en la construcción, Aqua había sentido que se estaba formando una amistad con él. No es que dejara de verlo como el hikikomori que es, pero sentía que si agregaban a otro miembro más al grupo, esa química entre ellos podría perderse. Claro, este era un pensamiento muy personal de ella. Pero, aún así, aceptarían a Megumin, casi a regañadientes, no es que tuvieran muchas opciones que digamos. Y la historia seguiría su curso, con el reclutamiento de Darkness al equipo y, poco después, el enfrentamiento contra Beldía, el encuentro con una no muerta, hasta la derrota del Destructor, y la pelea entre el grupo de Kazuma contra un gobernante corrupto de Axel. Pero algo que no se contaba era Aqua. Esta última, con el paso del tiempo, poco a poco, no es que se estuviera enamorando, sino que comenzaba a ver a Kazuma como alguien especial. Ella misma se lo preguntaba constantemente. ¿Por qué Kazuma siempre la ayudaba sin importar la situación? Desde pagar sus deudas o sacarla de problemas, aunque tuviera que cargar con las consecuencias él mismo, siempre encontraba una forma de ayudarla. Aunque todavía lo viera como un hikikomori, roba bragas y loliconero, siempre lo consideró un amigo en quien confiar. Algo similar a la relación de Kazuma y Megumin, que crecería con el tiempo, por dar un ejemplo. Pero, para ese punto de la historia, una relación más profunda entre Aqua y Kazuma todavía se veía imposible.
Aún así, Aqua intentaba ocultar esos sentimientos de amistad que tenía, entre comillas, pero sabemos muy bien que no era solo amistad, sino algo más que comenzaba a crecer, aunque ella aún no se atrevía a nombrarlo. La historia continuaría tal como en la obra original, con Kazuma y Megumin desarrollando su relación con el tiempo. Porque bien sabemos, y aquí tomo un detalle de la novela para enriquecer la trama, que Megumin comenzó a sentir algo por Kazuma cuando lo aceptó tal como era, a pesar de tener un solo hechizo. Digamos que eso ocurrió casi al principio de la historia en esta versión, lo que haría todo más interesante conforme avanza la trama. Mientras tanto, Aqua seguía sin decidir qué sentía realmente por Kazuma, ya que esos sentimientos todavía eran muy pocos como para tener claridad. Pero entonces sucedería lo que ocurre en la historia original, el enfrentamiento contra Vanir, uno de los generales del Rey Demonio. Sin embargo, a diferencia de la historia original, esta vez Kazuma se sacrifica con un plan sofisticado. Deja que Vanir lo posea, para que Aqua y Megumin puedan usar sus mejores hechizos y acabar con él. Ambas dudan, casi en negación, incapaces de aceptar lo que están a punto de hacer. Kazuma, sin embargo, logra convencerlas. Y así, ambas lanzan sus hechizos más poderosos para destruir al demonio, y también al cuerpo poseído de su amigo. Después del devastador ataque, ambas colapsan, consternadas por lo que acaba de suceder. Esta sería la primera vez, como diríamos para evitar que YouTube se enoje, que Kazuma es eliminado en esta historia. Y algo importante que se había pasado por alto. En esta versión de la historia, Kazuma nunca murió en sus dos primeras ocasiones, como sí pasó en la historia original. Como efecto mariposa, esos eventos nunca ocurrieron, y por lo tanto, Kazuma jamás conoció a Eris, pero eso estaba a punto de cambiar. Kazuma, de igual manera, se encontraría con Eris como en la historia original. Ocurriría el mismo encuentro entre ellos, con Kazuma siendo fulminado con una propuesta de renacer en otra vida con una hermanita y una amiga de la infancia. Una petición bastante cuestionable. Durante ese momento, Kazuma se detendría a pensar, ¿realmente dejaría todo atrás, incluso a sus compañeras, para comenzar otra vida? Recordando todo lo que había vivido, lo pensaría dos veces antes de aceptar renacer, hasta que Aqua interrumpiría la escena. Como en la historia original, se armaría una pelea entre Aqua y Eris, esta última queriendo dejar que Kazuma reviviera, mientras Kazuma se negaba a regresar a ese mundo de locos, prefiriendo renacer en una nueva vida. Entonces, Aqua y Megumin, al ver que Kazuma no aceptaba revivir, lo chantajearían con hacerle cosas a su cuerpo, cosas que él definitivamente no quisiera saber. Aqua incluso amenazaría con ofrecérselo a los sapos para que se lo comieran. Al escuchar eso, Kazuma entraría en pánico, rogándole rápidamente a Eris que lo dejara revivir, solo para asegurarse de que no hicieran cosas indebidas a su precioso cuerpo, según él. Así, terminaría reviviendo gracias a la presión, o cariño torcido, de sus compañeras. Para su sorpresa, al despertar encontraría a Aqua y Megumin encima de él, llorando con rostros que reflejaban una tristeza profunda, mientras Darkness, detrás de ambas, mostraba una expresión de genuina preocupación. Kazuma, al levantarse con ellas dos a su lado, las escucharía decirle que no volviera a hacer algo así nunca más. Él, en cambio, tendría una expresión inexpresiva ante la escena emocional que protagonizaban. Tal vez, justo en ese momento, se vislumbraba con quien podría quedarse el amor de nuestro Lord Kazuma. Y bueno, hasta aquí lo dejamos por el momento. Si te gustó el video, no olvides seguirme en mis redes sociales, donde estaré subiendo más contenido en el futuro. También puedes unirte al servidor de Discord, donde podrás hablar con otras personas, compartir tus ideas, y sugerir temas para próximos vídeos. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego, y chao.